Muy buenas noches, ciudadanos guayaquileños, quiteños, ciudadanos cuencanos. Este es nuestro encuentro y un conversatorio más de la Unión de Economistas por el Desarrollo de Guayas con un tema muy relevante de la ciudadanía, como es el tema de la ley humanitaria y el desempleo en el Ecuador. Es un tema de relevancia política porque ha afectado no tanto al gobierno actual, sino en general en los gobiernos anteriores. Y es un tema que los próximos candidatos en las próximas elecciones, en su propuesta de campaña está el tema del empleo para los jóvenes, que es lo que realmente necesitamos para reactivar la economía. Adelante, economista Eric, presidente de la Unión de Economistas por el Desarrollo de Guayas, quien nos va a hacer eco de los invitados que tenemos el día de hoy. Hey, buenas noches. Un saludo a todos los seguidores que nos acompañan en un programa más de nuestro programa Hablemos de Economía, de la Unión de Economistas por el Desarrollo del Guayas. Hoy día vamos a tratar el tema que causó bastante debate en la palestra acerca de la ley humanitaria, la ley de apoyo humanitario impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, aprobada por la Asamblea Nacional y pues que ya entró en vigencia el 22 de junio. Y acerca también de ello vamos a mencionar, vamos a topar el tema acerca de cómo ha venido evolucionando el desempleo y el subempleo en estos últimos meses de la pandemia, durante del mes de marzo, que comenzó la pandemia, hasta la actualidad. Nos acompaña hoy día, tenemos el gusto de que nos acompaña el abogado y máster Hans Robles. Él es especialista en Derecho Laboral, y también nos acompaña el economista y máster Isidro Luque, analista económico y político. Economista, abogado, buenas noches, un gusto tenerlos aquí, un saludo, por favor, encienden sus cámaras para que puedan dirigirse a nuestros seguidores. Hola, el abogado, economista, estamos ya en directo. Sí, por favor, enciendan sus cámaras para su cámara, abogado, economista. La cámara del abogado sí está encendido, economista Eric. No sé, el micrófono del economista Isidro Luque parece que un poquito está ya, perfecto, sí, perfecto. Un gusto tenerlos acá, ¿no? Bueno, mencionando el tema acerca de la ley humanitaria, en el Ecuador, el Ecuador se ha debatido durante los últimos meses una crisis económica, moral, sanitaria, donde el pueblo ha resultado ser el mayor afectado por la corrupción que ha desbordado en todos los límites de la tolerancia. La justicia poco o nada ha hecho hasta el momento. Y bueno, sabemos que es importante castigar a los corruptos que en estos últimos años han saqueado el país, las arcas fiscales. Dentro de este contexto de corrupción y de crisis sanitaria que provocó el COVID-19, la política económica emprendida por el gobierno actual, parte de esta política, de esta doctrina de administración pública, impulsó la ley de apoyo humanitaria, que fue aprobada posteriormente por la Asamblea Nacional. Muchos especialistas y analistas ya constitucionalistas se han pronunciado a favor y en contra, pues que la ley vulnera los derechos más básicos del trabajador. Nuestra primera pregunta de la noche va dirigida pues al doctor, al abogado Robles. Y bueno, le decimos, ¿qué modificaciones introduce la ley de apoyo humanitario en cuanto a la estabilidad laboral de los trabajadores? Abogado, y buenas noches. Gracias, muy buenas noches, estimado. Para mí es un verdadero honor estar aquí presente. Gracias por su bienvenida y sus palabras. Así mismo agradezco a todas y cada una de las personas que en esta noche se conectan a través de estos medios digitales para este gran conversatorio. Y bien, como sabemos, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, vigente desde el 22 de junio del presente año, siendo una ley de carácter económico, introdujo ciertas circunstancias, es decir, materia laboral
para que puedan ser aplicadas y así, hablemos entre comillas, salvar en parte los empleos. Es así de que en su capítulo 3 hay una exposición sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo y entre ellas se encuentran los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, la reducción emergente de la jornada de trabajo, el contrato especial de trabajo y también regula el tema de las vacaciones. En igual sentido se introduce como figura ya, podríamos decirles, para el Código del Trabajo, la modalidad del teletrabajo. Esas son las opciones que nos han, desde la Asamblea Nacional, nuestros asambleístas, emitido esta ley a partir del 22 de junio de 2020 que está rigiendo. Economista Luque, bueno, la verdad es un privilegio volverlo a tener aquí en nuestro conversatorio y la verdad usted como una persona preparada y especialista nos va a ayudar a un tema que es de relevancia, ¿no? La ley humanitaria. Le quiero, porque, o sea, la pregunta que se hace, ¿no? Más de humanitaria la ley no tiene nada, porque es una ley prácticamente que favorece y desfavorece a algunos. La pregunta que le quiero hacer es, esta ley fue creada para promover los empleos que propuso el expresidente Lenín Moreno en la antes de ser presidente. Economista Luque. Gracias, buenas noches. Tanto a usted como a Eric. Saludos al abogado Robles, un placer compartir este foro tan importante, más que nada, que nos pone frente a frente a jóvenes profesionales que tratan de irrumpir, o mejor dicho, ya irrumpieron en los medios digitales, en la difusión de las ideas y en la participación incluso de algunos aspectos políticos de nuestra sociedad. Yo puedo asegurar que, como en muy pocos gobiernos, este gobierno, alguien ya lo ha dicho, así como el direccional del vehículo a la izquierda, pero ha dado un viro completo hacia el otro lado. El programa de gobierno inscrito junto a la candidatura previa a su elección del presidente Moreno no tiene nada que ver en materia de medidas ni en materia de consecución de obras y de mejoramiento de servicios, ni en materia de soberanía, ni en materia económica financiera, ni en cuentas públicas, ni en balanza de pagos, ni en balances de la caja fiscal. No, simplemente la realidad es radicalmente diferente a lo que se planteó este gobierno cuando estaban en la promoción electoral en la presidencial anterior. Economista Luque, según el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, la terminación laboral por caso fortuito o fuerza mayor se aplicará únicamente con el cese de la empresa. ¿Cree usted que dentro de este marco se han despedido a 200.000 trabajadores en estos últimos 2 meses? He estado revisando para este conversatorio las estadísticas que presenta el INEC y que presenta el Ministerio de Trabajo y que presenta el resto de instituciones del Estado, y ninguna coincide con otra. El INE tiene publicada información hasta el diciembre del 2019. Pero un detalle muy importante a tomar en cuenta es los no afiliados, es decir, no tienen empleador, cerca de 500.000 afiliados a la Seguridad Social. Han pasado al estatus de cesantía. Entonces, eso es una cifra que para el 2019 el índice de desempleo en el Ecuador estaba en casi el 4%,
y el empleo adecuado llegaba casi al 40%. Debo decir, el empleo adecuado debe estar en el orden del 15 al 18%. Y el 85 o el 82, el 80, debe estar entre el desempleo y el empleo inadecuado, que son categorías y conceptos eufemísticos para indicar una realidad, que el trabajador está desempleado, no tiene trabajo. De cada 100 personas ecuatorianos que están en edad de trabajar, son económicamente activos, solamente unos 15 o unos 14 o unos 18 en el mejor de los casos tienen empleo. El resto está o en un desempleo funcional, real, o en una apariencia de empleo que están al borde de una economía de subsistencia, que vive con $1 al día, tiene un empleo inadecuado. Y usted sabe, nuestra canasta básica debe estar en el orden de los $740. El objetivo fundamental que perseguía esta llamada ley humanitaria es precisamente el contrario a lo que dice su nombre. Buena cantidad de funcionarios, de trabajadores públicos, también las condiciones de la economía ha hecho que en el sector privado haya desarrollamiento, y además el fenómeno de la pandemia, que viene a agravar y viene a desnudar, viene a poner en la verdadera magnitud la capacidad y la calidad en el manejo de la política pública por parte del gobierno. Y las cifras están en rojo en todos esos aspectos. Correcto. Abogado Robles, si un juez determina que hubo uso injustificado de la causal de despido, se tendrá que pagar una indemnización por despido intempestivo multiplicado por 1.5. La pregunta es, ¿ha aumentado la frecuencia de los juicios laborables por este tema? ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía, ¿no? ¿Qué proceso legal debería seguir una persona si cree que se han violentado sus derechos laborales, abogado? Sí, bien es cierto, se ha incrementado el número de demandas en la función judicial en esta ciudad de Guayaquil. Me consta porque soy abogado de libre ejercicio, conozco varios casos. La gran mayoría justamente se demanda que en la plena pandemia, en estado de excepción, en la cuarentena, muchos empleadores optaron por dar por terminados sus contratos de trabajo por la causal 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. La complicación de este tipo de trámites es que al llegar a la demanda, una vez calificada por los señores y las señoras jueces y juezas, viene el tema de la citación. Algunas empresas están cerradas, otras no permiten recibir la citación, etc. Y se extiende el tema del trámite. Sin embargo, todavía no hay audiencias, creo yo, no hay muchas audiencias sobre estos temas. Están todavía en etapa de citación y ya fijado fechas de audiencias para este mes y para octubre, en algunos casos. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en su artículo 17, segundo inciso, establece, sí, como usted lo dijo, el economista Eric, que se aplicará la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo multiplicado por 1.5. Sin embargo, yo tengo una opinión personal. No puede ser sancionado 2 veces una persona, sea natural o jurídica, por el mismo hecho. Considero yo que los asambleístas lo que hicieron es tratar de introducir en esta ley humanitaria un tema de coerción, obligación, para que el patrón o el empleador evite despedir a los trabajadores, evite escoger la causal 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Entonces, en ese sentido, viene esta situación. Yo me pregunto qué juez dispondrá en alguna sentencia cuando llegase a darse la misma esta doble sanción. Porque si bien es cierto, conocemos todos que esta causal 6, caso fortuito o fuerza mayor,
viene ligada al cierre total y definitivo de una empresa. Si no cumple con ese requisito que ahora está estipulada en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, con un tema de interpretación, ¿ok? El juez tendría que ver cada caso, hacer su análisis respectivo y ver si procede o no el pago de la indemnización por despido intempestivo. Tal como lo dice la norma, verá el señor juez, de acuerdo a cómo se presenta la demanda y la petición, si se aplica o no esta sanción del 1.5, en este caso, Eric. Abogado, ¿usted cree que la ley humanitaria tiene las leyes claras en el tema para poder meter un juicio a las empresas para el tema del personal? ¿Son las leyes claras para los abogados o no? ¿O es solo leyes que favorecen a uno y perjudican a otros? Muy bien. Vamos a partir del primer hecho de que no se necesita para un juzgador aplicar la ley humanitaria para ordenar el pago de 13º, 14º, vacaciones, desahucios, utilidades, etc. No, lo hace bajo la ley ordinaria, que es el Código del Trabajo. Si necesito enmendar, remediar, resarcir algún derecho vulnerado, no necesito la ley orgánica de apoyo humanitario, porque existen códigos, leyes ordinarias, leyes elevadas a carácter orgánico para poder aplicarlas. Lo que sucede es que la Asamblea Nacional emite esta ley, aprobada en su mayoría para que sea vigente desde el 22 de junio del presente año, para justamente evitar despidos, para preservar las fuentes de trabajo y en sí para ayudar en algo el impacto económico de la crisis que ha dejado el COVID-19. En ese aspecto, considero que para nosotros, los abogados en el libre ejercicio, podríamos sí utilizarla para efectos de reclamar algún derecho vulnerado en cuanto a la aplicación inadecuada de algún empleador de la causal 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Para los empleadores, está muy clara la regla de esta ley humanitaria para la aplicación de las condiciones de las reglas del contrato especial emergente, para las reglas de la reducción emergente de la jornada y para el tema de los acuerdos, así como el teletrabajo y las vacaciones. La verdad, bueno, en ese sentido. Economista Luque, le quería hacer una pregunta, ¿no? Acotando lo que dice el abogado, ¿no? Los medios de comunicación nos presentan, ¿no?, numerosas empresas que han reaccionado con despidos intempestivos a sus trabajadores, pese a que estas personerías jurídicas no han liquidado, como contempla la ley humanitaria. ¿Qué efecto social y económico se genera a partir de esta violación de ley que de por sí ya nace para el desmedro de los trabajadores? Y acotando esta pregunta, quiero decirle, economista Luque, hay empresas que han despedido a las personas, ya se han totalmente liquidado la empresa, pero luego los mismos empleadores abren la empresa luego de unos días con otra personería jurídica. ¿Qué sucede ahí, estimado economista Isidro Luque? Yo tengo algunas perspectivas respecto a esta ley orgánica de apoyo humanitario. Primero, que es inconstitucional, y en esto el abogado podrá tener su punto de vista y compartirlo con nosotros. Muchos de los aspectos en materia de derechos adquiridos de los trabajadores, muchos de los aspectos en materia tributaria y muchos de los aspectos en materia de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, de los gobiernos locales. Fue hecha tan al apuro y realmente que hasta los mismos que promovieron la ley hoy están demandando su inconstitucionalidad. Por ejemplo, la Asociación de Bancos Privados, la ASOBanca, ha demandado inconstitucionalidad. Algunas organizaciones centrales sindicales han demandado su constitucionalidad.
La Cámara de Industriales han demandado constitucionalidad. Por lo menos sé que tiene 5 demandas de constitucionalidad por algunos aspectos que cubre esta ley, que nos habla de una ley realmente imperfecta, una ley realmente complicada, controversial, que significa una demolición a un sistema jurídico más o menos ordenado, establecido, imponiendo una suerte de inseguridad, de tal manera que lo único que va a hacer es que ni sea de apoyo humanitario, ni promueva el empleo. Usted ha citado un ejemplo típico, común, cotidiano, que muchas empresas hoy cierran y mañana abren con otro nombre, pero con los mismos accionistas, y eso les faculta a poder deshacer una obligación bastante importante, más que nada a aquellos trabajadores que tienen muchos años y que se pueden acercar a la jubilación patronal, que es un costo bastante importante para las empresas del país en medio de la pandemia. Yo creo que todos los que han impuesto ese recurso de denuncia de inconstitucionalidad, de demanda de inconstitucionalidad, tienen sus razones. Y realmente, para mí, esa ley fue impuesto a la fuerza como parte de los compromisos adquiridos por este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, con la banca, con el Banco Mundial y con los compromisos propios de quienes hoy incluso están demandando, las cámaras de producción, los bancos y también la Cámara de Comercio. En realidad, este tema hay que debatirlo en muchos aspectos y el conversatorio hoy tiene que más o menos ver con la parte jurídica y con la parte de las consecuencias sociales de esta parte jurídica, que es el empleo o desempleo, la promoción o no promoción del empleo y todas las cosas demás. Pero en materia de derechos, esta ley orgánica, que incluso por su carácter orgánico, y esto el abogado podrá también darnos su criterio, por su carácter de orgánico, es inconstitucional, porque no es constitucional una ley orgánica que reforme otras leyes orgánicas, ¿verdad? Entonces, eso... Un minuto, economista. Es la Constitución. Luque, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero en sí, ¿en qué afecta en la parte económica esta ley humanitaria? ¿Cómo afecta a la economía del país esta ley comunitaria? Economista Luque, queremos saber esa perspectiva. Es una respuesta muy sencilla de entender para los economistas o para los que están gerencian negocios, administran, incluso por una gente que tenga una cultura económica y política más o menos no muy elevada, normal. La demanda interna. Si esta ley que dice promover el empleo no lo promueve y al contrario está promoviendo el desempleo, menos gente va a haber, menos moneda va a haber en el sistema circulando para promover la producción y el desarrollo, la dinamización de la economía, porque la demanda interna baja. Y ese es un aspecto fundamental por lo cual esta ley, aparte de ser inconstitucional, ilegal, violadora de muchos derechos, también es ilógica y irracional en materia económica, porque hasta el momento no se ve por ningún lado que la demanda interna, por ejemplo, se está recuperando. Al contrario, producto de esta ley, el desempleo ha crecido tanto, los salarios han bajado tanto, la seguridad social está al borde del colapso y no se reactiva el aparato productivo. Economista, un minuto. Los únicos que están siendo beneficiados son el sector financiero de la economía, que están haciendo... Sí, gracias. Correcto, vamos con el abogado. Abogado, su punto de vista desde la normativa constitucional, ¿esta ley favorece a los trabajadores o en su contrario, perjudica la estabilidad laboral de los trabajadores? Adelante, abogado. Gracias.
En efecto, tomando en primer lugar lo indicado por el economista Isidro, sí, existen demandas de inconstitucionalidad a esta ley orgánica de apoyo humanitario que se están ventilando en la Corte Constitucional. Sin embargo, esto hasta que se resuelva pasará un buen tiempo. Mientras tanto, lo que está en esta ley hay que emplearse, hay que utilizarse para, entre comillas, salvar las fuentes de empleo. Por el lado del trabajador, podría decirse que la única opción que tendría es ir a demandar si es que este es a su vez despedido por la causa utilizada por su patrono del 169 número 6, es decir, por casos fortuitos por fuerza mayor. Y en las demás, todas son herramientas que pueden ser utilizadas en su mayoría por el patrono para utilizar nuevas contrataciones, para reducir las jornadas, para llegar a los famosos acuerdos que en los cuales hay una pequeña, diría yo, pero en realidad es muy grande, contradicción con los principios laborales que están marcados en la Constitución de la República, pues que en el artículo 326 habla claramente que los derechos de los trabajadores son intangibles y irrenunciables. El artículo 328 habla de que no se puede tocar la remuneración, no se la puede disminuir. Pero tenemos una ley humanitaria elevada a nivel o a carácter orgánico que dice que los acuerdos los puedes utilizar para poder preservar el empleo, pero trabajo en las mismas condiciones, 8 horas, pero puedo ganar incluso hasta la mitad del sueldo. Eso se contrapone con la Constitución. Entonces ahí nace un problema legal que claramente perjudica así una parte. La parte más débil en este sentido es el trabajador. Por el parte del empleador, sí, tiene estas herramientas, como lo dije anteriormente, ser utilizadas para poder ver qué puede hacer en su empleo, en su negocio, que sobreviva, para poderlo cerrar, para liquidar, no sé, hay algunas circunstancias que tiene a su favor. Sin embargo, en este aspecto también es muy importante decir que para el tema del contrato especial emergente, vuelve la figura del contrato a plazo fijo, porque en las características de esta modalidad de contratación, tiene que ser un plazo fijo, puede ser renovado por un año más, ¿no es cierto? Puede ser tratado de jornada completa, 8 horas, jornada parcial de 4 horas. Pero en ese aspecto también hay una complicación, pues, ¿cómo yo, como empleador, puedo terminar ese contrato? La ley humanitaria no me lo dice. Entonces hay un gran vacío también en ese aspecto. Entonces, la Constitución como garantista de los derechos de las partes tiene que garantizarse la seguridad jurídica, y esto le corresponde netamente a una sola autoridad, que es el juez, cuando llega a sus manos una acción, una reclamación. O cuando la relación activa, es decir, esté vigente entre trabajador y empleador, está en manos del inspector del trabajo para poder atender estas circunstancias. Correcto, abogado. En cuanto al emprendimiento, y lo leo textualmente, ¿no? Lo que contempla la ley dice: sobre los nuevos emprendimientos, el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día 0, sin ningún tipo de requisitos. Para efectuar este tema puntual, los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier entidad pública, emitirán permisos de operaciones provisionales que tendrán una validez de 180 días. Es decir, se promueve la excepción de pagos del comercio a los GATS municipales. Entonces, se intenta direccionar de esta manera al subempleo, a una masa ya de por sí desempleados. A su juicio, ¿tenía ya el gobierno conocimiento previo de que esta ley impulsaría una oleada de despidos en el país? ¿Se diseñó esta ley con premeditación, a su criterio, abogado, por favor? El tema del emprendimiento ya viene hace un tiempo acá en el Ecuador, pero no estaba regulado. Puede ser que en vista del gran impacto de la ola de despidos que ha sucedido a partir de esta penosa emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el Ecuador, es decir, el gobierno no estuvo preparado. Y nadie en el mundo estuvo preparado para aquello. Sin embargo, sí podría darse un toque de lo que usted manifiesta ahí, que en efecto fue justamente para tapar esta oleada de desempleo, esta ley de emprendimiento. Pero también debemos pensar lo siguiente: si la persona que queda desempleada
tiene al alcance esta utilidad, esta herramienta a través de esta ley de emprendimiento y puede generar un negocio de forma legal, legítimo, que el gobierno o el Estado, me parece muy bien que les dé la oportunidad de 180 días para que puedan sacar los permisos y demás, no veamos el tema del sentido negativo, puesto que puede innovarse, puede generar incluso fuentes de empleo para otras personas. Pero el hecho está hasta cuándo va a durar esa ilusión que tendría el emprendedor, puesto que si ya llegamos al punto de los 180 días, ¿qué va a pasar después? O sea, el Estado lo que hace es sacar parches, como está acostumbrado aquí en el Ecuador. Sacamos ciertos parches por cierto tiempo y después, ¿qué sucede? A lo mejor vienen tasas, vienen impuestos, vienen pagos de exigencias, obligaciones laborales, tributarias, etc. El economista nos puede dar un poco más de ese aspecto de información. Pero viendo el lado positivo, sí es bueno que se le dé esa oportunidad al joven empresario, al que recién sale de la universidad, al que se queda desocupado, desempleado, para que pueda utilizar esta herramienta o facilidad que le da el gobierno para que puedan generar un negocio desde cero. Correcto. Para darle paso luego a Kevin, le hacemos una pregunta rápida al economista Luque, ¿no? Bueno, dice, el gobierno, bueno, remontándonos al tema del emprendimiento, que hablábamos en su momento con el abogado, ¿no? El abogado Hans. Dice, el gobierno le debe a los gas municipales alrededor de $1.000 millones, ¿no? Por lo cual estos no pueden pagar ni tanto a su nómina, ni tampoco el resto de haberes a los proveedores que ellos tienen, ¿no? El fomento de una normativa legal que disminuye el cobro de se puede decir, tasas impositivas al comercio y que reduce las recaudaciones de los GATS municipales, ¿qué efectos generarían en la economía, economista Luque? Tenemos que saber diferenciar que hay gobiernos autónomos descentralizados y gobiernos autónomos descentralizados. No podemos decir que están en la misma condición el gobierno municipal de Guayaquil, poniéndolo aquí cerquita, con el gobierno municipal de Novol o de Pico, de cualquier cantón pequeño. La acción realmente, o sea, esta ley está pensada para patear la pelota hacia adelante para que los que vengan se hagan cargo del tema. Esto probablemente en municipios grandes que tienen una estructura recaudatoria de tasas y contribuciones importantes, como el de Guayaquil, como el de Quito, como el de Cuenca, como el de Ambato, que también es importante, unos cuantos más, Machala, que tiene contribuciones bastante importantes porque es un sector muy productivo de la patria, Manabí, Manta por el comercio que fluye por ahí, Machala, Puerto Bolívar, etcétera, podrían tener, ¿verdad? Una recaudación que les permitiría, han tenido, mejor dicho, una recaudación que les permite poder soportar este envío. Pero ponga usted en el otro lado municipios, prefecturas y juntas parroquiales de provincias, usted se va a dar cuenta que sí afecta, porque hay municipios, y yo conozco, ustedes también deben conocer, que viven al día. La recaudación, la devolución del IVA, por ejemplo, está pendiente ahí, y de eso están esperando muchos municipios, por lo menos 180 municipios están esperando para poder subsistir en el siguiente mes. Entonces, realmente, esta ley en lo que tiene que ver con esto del emprendimiento es un eufemismo. Economista porque, Luque. fíjense una cosa. Economista Luque, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece algo algo irracional, algo tan decayente, el despido a las personas del sector público,
porque en tremenda pandemia que estamos, nosotros necesitamos de doctores para que cuiden a nuestros ciudadanos, ¿no? Pero ¿por qué tanto despido en el sector público, sabiendo que ellos son parte fundamental ahorita en esta crisis sanitaria? ¿Por qué tanto despido? Me parece algo ilógico de parte del gobierno nacional que haya bastantes despidos en el sector público, y específicamente ahorita en este momento que estamos viviendo la pandemia. Economista Luque. Sí, el año pasado, en el mes de marzo y en el mes de abril, el país conoció los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo tuve la oportunidad de tener el documento original, yo lo traduje de acuerdo a mis conocimientos, pues yo soy bilingüe, y lo traduje y lo compartí con mucha gente. Y ahí se decía en ese acuerdo, ¿verdad?, que el Estado, al terminar el 2020, debía reducir su planta de por lo menos 800.000 necesaria ante el argumento que es insostenible, pero el argumento del Estado obeso, porque no hay Estado obeso. Porque no hay Estado obeso. El Estado que tiene mayor cantidad de trabajadores en su planta tiene mayor demanda efectiva en la economía. Y eso permite dinamizar la economía. Economista Luque. Vamos con el abogado Robles. Sí, bueno, parece que tiene problemitas técnicos el economista Luque. Vamos con el abogado Robles hasta mientras para que seguir con este comentario. Abogado, se acercan las próximas elecciones, ¿no? Y la mayoría de candidatos ha propuesto derrocar lo que es el tema de incentivar el tema de una asamblea constituyente, que implicaría además derogación y modificación de leyes. ¿Cuál es su posición frente a la ley de apoyo humanitario? ¿Cree que debería ser abolida o modificada? Y de ser así, ¿qué aspectos recomendaría en su modificación? Y ciertos candidatos darán muchas ofertas y algunas otras formas demagogas. Ofrecerán el oro y el moro con tal de cantar su voto y llegar a un curul a la asamblea, en el caso que sea para asambleístas nacionales o para ser presidente o vicepresidente. En efecto, pero de fondo, si vemos más o menos este tema de la ley humanitaria, para el tema laboral, más o menos tendría esta vigencia para un año o dos, porque tanto la reducción de la jornada especial emergente como el tema del contrato especial emergente le permite tenerlo un año y renovarlo un año más. Es decir, está destinada a 2 años. En ese aspecto, si muchos de los candidatos ofertan una asamblea nacional constituyente, tendría que ser respecto para reformar la Constitución, pero para ese aspecto nada más. ¿Pero qué va a reformar la Constitución? Lo que dejó a lo mejor el gobierno anterior, el correísmo, quizás sí. Pero sobre la ley humanitaria, considero que de esta misma asamblea, la que está en en sus curules, son los encargados de hacer ciertas modificaciones, porque tiene que garantizarse el derecho de ambas partes, tanto el trabajador como el empleador. La seguridad jurídica ante todo, insisto. En ese aspecto yo considero que la propia asamblea, la actual, es la que debe modificar. Derogarla puede ser, pero ¿qué otras circunstancias nos darán? ¿Qué sorpresas nos darán nuestros asambleístas? Si lo que hacen es más, es sacar carnet de discapacidad, es lo que más saben hacer. Pero en los actuales momentos no pesan más, creo yo, que salir ya del curul y den paso a nuevos asambleístas para que ellos se hagan cargo de este tema. Pero no creo que la solución sería una Asamblea Nacional Constituyente, porque tendría que reformarse la Constitución. Es ahora. ¿Cómo que se llama? Bueno, saludamos a nuestra teleaudiencia, ¿no?, que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. La verdad, saludamos también a nuestros colegas de la Unión de Economistas por el Desarrollo del Guayas y a los economistas y profesionales que siguen este conversatorio, en la cual lo que tratamos es llegar a la ciudadanía con un mensaje de positivismo y tratar de ver de qué manera se pueden hacer cosas
que realmente no se escuchan y no se promueven en los medios de comunicación actuales, pero sí podemos con este medio de las redes sociales llegar a más ciudadanos. Antes de que empiece con un economista, la pregunta economista Eric, porque yo sé que le tengo que dar paso, economista Luque, yo tengo una duda bien grande que me parece parte fundamental en la economía del país. ¿Usted cree que esta ley humanitaria está incentivando al trabajo informal, a la tercialización? ¿Por qué? Porque mucha gente y muchos jóvenes que no tienen empleo están trabajando en las plataformas como Uber, Gabify, Globo, y muchas más plataformas que ni siquiera reconocen su estabilidad laboral, 13º, 14º, el IES. Entonces mucha gente está ganando ahora un momento, pero no hay una estabilidad para un futuro. Ahorita pueden ser que seamos jóvenes, le pongamos ñeque trabajando ahí, pero luego en un futuro no vamos a tener una digna jubilación, no vamos a tener algo para dar a nuestros ancestros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué piensa con respecto a esto, economista Luque? La verdad es que quisiera yo también, porque mucha gente se pregunta, ¿esto no perjudica a la estabilidad económica? Por favor, prenda el micrófono, economista Luque. Si usted no me interrumpe, yo le podría explicar con un poquito de detalle. Pero si usted me interrumpe, le aseguro que la idea se queda a la mitad. Ya está. Sí. No hay problema. No hay problema, economista Luque. Vamos adelante. Discúlpeme la fraterna observación. El proceso de precarización laboral es un proceso histórico. No ocurre hoy, ni con pandemia, ni con acuerdo del fondo que se firmó el año pasado, ni con el feriado bancario, ni con nada. Eso forma parte de la lucha. Los teóricos de la economía clásica hablan de la lucha entre los intereses del capital contra los intereses de los trabajadores. ¿Qué ocurre cuando usted precariza el trabajo? Ocurre que los costos de producción se reducen y la ganancia. Entonces es una lucha permanente entre los intereses del capital de ganar más y los intereses del trabajador para sostenerse, ¿verdad? Y poder reproducir su trabajo, la fuerza de trabajo, sostener su familia, sostener su formación, capacitación profesional y sostener también los espacios de ocio que son necesarios para la vida de los seres humanos en sociedad, para la familia, incluso individualmente. El proceso le llaman de los teóricos ingleses, le hablan de uberización del trabajo, ya venían desde hace tiempo. Y la pandemia es la justificación más oportuna que encontró este gobierno para dar paso, darle una forma, darle un contenido y una vía para precarizarlo. Y fíjese usted que de un solo tajo le bajaron su jornada de trabajo a la mitad y su salario en 45%, si quiere, si no se queda sin empleo. ¿Cómo usted puede promover empleo si está bajando el sueldo del trabajador a la mitad de un solo golpe? Entonces, este proceso es consubstancial, es intrínseco con el modo de producción que nosotros tenemos y que son los aspectos que hay que reformar para que la inequidad social, ley, a mi juicio, debe ser derogada, debe ser barrida de la historia, porque no está ni siquiera alcanzando sus más mínimos objetivos en materia económica, en materia social, en materia de productividad, en materia de promoción del empleo, en materia de competitividad, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos que le han puesto con esta ley está demandando su inconstitucionalidad. Entonces, es parte del sistema y las leyes y las constituciones y las autoridades y las instituciones
corresponden y responden a esos intereses. No puedo darle otra explicación sino la más sencilla. Realmente la uberización, la precarización del trabajo es una realidad que se ha venido montando de manera violando normas expresas de la Constitución y acuerdos internacionales, y en esto el abogado tiene mayor versación sobre el tema, acuerdos internacionales con el que se han puesto de acuerdo con lo que ha asignado nuestro país en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta ley en realidad debe ser barrida. Y un proceso constituyente daría paso a una nueva constitución, a nuevas leyes y a un periodo especial, un periodo, le llaman especial constituyente, para poder ir armando un nuevo país, porque en realidad desde hace los 13 o 14 años nuestro país cambió, pero también ha cambiado para mal en muchos aspectos. Se han alcanzado que han sido impulsados por gran, etcétera, pero también hay otros que simplemente ya colapsaron, ya la posibilidad de poder atender las necesidades para sostener el contrato social, un equilibrio en la sociedad ya se rompió hace rato. Entonces, por eso yo creo que el proceso de precarización del trabajo encontró la mejor justificación en esta ley humanitaria. Eso venía, se venía, está oleado, reglamentado, legalizado, en otras palabras. Muy bien. Gracias. Queremos saludar a todos nuestros amigos y colegas de la Unión de Economistas por el Desarrollo del Guayas, también a nuestros amigos del Frente de Defensa del IES, que nos están viendo a esta hora de la noche. Una pregunta para el abogado Hans. Nos escribe Sergio David, nos dice, pregunto yo, ¿cómo esta ley afectaría a los trabajadores que están a punto de jubilarse? Abogado, la palabra es suya. Gracias. Realmente no contempla en ninguna parte de esta ley de apoyo humanitario tema concerniente a la jubilación. No creo que se perjudique. Las reglas para jubilarse se encuentran en el Código de Trabajo, en su artículo 216, cumplir 25 años de forma interrumpida bajo el mismo patrono y poder jubilarse. En este aspecto no considero que haya algún tema que le pueda perjudicar, salvo que el empleador, antes de cumpla ese tiempo antes indicado, ejerza un tipo de terminación de contrato. Allí sí le perjudicaría, puesto que terminaría el tiempo para que esta persona pueda ser merecedora de la jubilación. Si el empleador lo despide, es decir, lo termina el contrato de forma intempestiva, llamado el despido intempestivo, desde el tiempo de 20 años o hasta 25, allí podría sí ser merecedor de la parte proporcional de la jubilación. Si el patrón, de forma voluntaria, no se lo quiere dar, tendrá que ir el trabajador y reclamar este derecho en la respectiva vía judicial ante el juez de trabajo competente. Una pregunta, abogado, ¿no? Ingeniero. Sí. A ver, quería preguntarle, antes de que se vaya la idea, al economista Luque, preguntarle, la ley humanitaria contempla también, dentro de sus preceptos, una prórroga en el pago de deudas hasta 60 días después de haber finalizado el estado de excepción. Sabemos que todavía continuamos en el estado de excepción, ¿no? Para lo cual las entidades financieras, incluidas las tarjetas de crédito y además casas comerciales, incluso deberán prorrogar no solamente las cuotas impagas, sino también se deberán exentuar los intereses. Esta normativa de la ley ha sido cumplida por el sistema financiero y, de no ser así, ¿qué efectos tiene sobre el consumo y el poder adquisitivo de los ecuatorianos? Economista Luque. Mire, la respuesta es definitivamente no. Las instituciones financieras no la han cumplido. Muchos de nosotros podemos revisar nuestras cuentas, nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos bancarios,
Y vamos a ver que los intereses se han multiplicado. Los intereses que se están aplicando están fuera incluso de las normas, porque tienen recargos, tienen multas, tienen recargos que no dan una explicación. Incluso se permiten venderle a usted de manera arbitraria un seguro de desgravamen para que si usted se muere del infarto que le ocasiona esta noticia, usted puede ver, y esto es una cosa real, los reclamos que existen en cada uno de los bancos. En el seguro social, por ejemplo, usted es sancionado si usted no ha pagado de manera puntual sus planillas. ¿Que le dan atención? Sí. ¿Que no le cobran intereses? Sí. Pero el grueso de las prestaciones se sanciona. Por ejemplo, si usted recibe atención médica estando atrasado en sus pagos, usted tiene una responsabilidad patronal que son multas realmente altas. No le cobran intereses, pero sí le aplican la responsabilidad laboral. Y eso me ocurrió a mí en esta pandemia. Yo tenía 2 o 3 meses de retraso en las planillas personal y de mi familia, y tuvimos que ponernos al día porque cuando me dijeron, ojo al Cristo, que esto te va a ocurrir. Entonces, eso no se ha cumplido y eso está ocasionando que la banca tenga las ganancias que está teniendo hoy en un entorno de desempleo, de depresión económica y de pandemia. Entonces, real sí de las circunstancias ocasionadas por la ley de nuestro país. Eso es lo que yo le puedo decir para contestar un poco su pregunta, porque es una cosa irracional. Es una cosa realmente de loco. Los cargos y recargos que si ustedes ven al detalle en cada uno de los servicios que usted tiene con instituciones financieras y comerciales, están aplicándole a los usuarios. Basta ir también a la Defensoría del Pueblo, a los organismos de control que defienden a la ciudadanía, para saber que eso es un proceso permanente de reclama y de demanda ante estos abusos que se están cometiendo de manera galopante. Eso yo te podría contestar. Lupe, la verdad, grandioso su argumento, ¿no? Con este tema de la ley humanitaria. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Y dejar claro a los televidentes que este espacio de la Unión de Economistas por el Desarrollo de Guayas, Hablemos de Economía, trata temas económicos, políticos y sociales. No solo económicos, porque a veces nos vinculan con el tema de la Unión de Economistas por el Desarrollo de Guayas, pero aquí queremos dar este espacio a la ciudadanía para que podamos debatir temas de índole ciudadano, para que ellos tengan el espacio y puedan retransmitir la información, porque los medios de comunicación no dan la información veraz que es. Por eso hemos invitado hoy día a un economista y un abogado para hablar de este tema de la ley humanitaria. Abogado, una pregunta que me hizo una colega, que es profesora, me dicen, yo firmé con un contrato por $800 con un colegio privado, pero da la situación que como estamos en el tema de pandemia, por la ley humanitaria, ha llegado a un acuerdo con el colegio para que le disminuyan el sueldo a $600. Porque argumenta que no todos los padres van a tener para pagar este dinero. ¿Qué leyes o qué ley ella puede argumentar para que devuelvan su valor real en el cual firmaron un primer contrato de $800? Porque muchos profesores están viviendo este tema aquí y yo veo que ellos se están esforzando más de las 8 horas porque tienen que hacerlo a través del Zoom. Le hago esta acotación porque muchos colegas profesionales trabajan en esta área y se han hecho esta pregunta. ¿Qué ley faculta a estos maestros para que puedan ellos recuperar su sueldo en el cual firmaron un contrato? Si bien es cierto, esta persona, esta trabajadora, suscribió un contrato de un inicio, percibiendo una remuneración de $800, seguramente pagó un contrato por escrito con 8 horas laborables. Seguramente digo esto por el tema de la pandemia, suscribió un acuerdo, tal como usted lo dice, estimado.
Al suscribir ese acuerdo entre las dos partes contrayentes, trabajador y empleador, se someten a lo establecido en ese instrumento. En todo caso, en ese instrumento, en ese acuerdo, tendría que haberse especificado el tiempo que iba a durar esta disminución de la remuneración. Si no lo dice, tendría que esperar que esta ley de apoyo monetario sea derogada o termine. Sin embargo, tal como usted lo expone, en el caso práctico, si esta persona trabaja más de 8 horas, la ampara es el Código del Trabajo, en su artículo 55, pues el patrono debe cancelar sí o sí las remuneraciones adicionales, como son el recargo de la hora extraordinaria y suplementaria. Entonces, en ese sentido, si no le están cancelando este recargo por trabajar más de las 8 horas diarias, tendrá que ir, sí, con justo derecho, al Ministerio del Trabajo y poner la denuncia, porque el inspector de trabajo tiene la competencia para poder dirimir, resolver, investigar y resolver este tema, porque se trata de una relación laboral vigente o activa, como lo mencionaba yo anteriormente. En todo caso, tendrá que ir allá a la Inspectoría de Trabajo. Ya. Economista Luque, sus conclusiones con respecto a este tema de la ley humanitaria y el desempleo a los ciudadanos. Le acoto también porque muchos ciudadanos se sienten perjudicados con este tema de la ley humanitaria. Por ejemplo, también tengo acoto el tema de una colega profesional que justo en el tema de pandemia salió embarazada y ella no pudo ir a laborar por el tema del embarazo. Pero la empresa no lo quiere reconocer, sino que está haciendo que se lo reconozca el IES. Pero ustedes saben como los problemas que tiene el IES, que no tiene ni para pagar a los jubilados, peor va a tener para desembolsar este dinero para una madre que está recién embarazada y que tiene todos los derechos de reclamar. Entonces, verdaderamente me parece algo ilógico y ella ahorita en este sentido vuelve a trabajar luego de ya 2 o 3 meses, pero ya prácticamente en una finanza prácticamente mala para la economía de ella y de su hijo. Economista Luque, sus conclusiones con respecto a este conversatorio dirigen hacia los ciudadanos, que realmente son ellos los que realmente nos debemos en este tema y realmente a los cuales queremos llegar con un compromiso de ciudadanos. Mire, la ciudadanía en su conjunto ya se ha hecho una idea acabada de la esa ley, de sus consecuencias y de la... Desgraciadamente, como lo ha notado el abogado, hasta que no se derogue, no tenemos ese yugo jurídico legal, ese aparato que está pendiendo sobre nuestras cabezas a todos aquellos que tienen trabajo adecuado. Los que no tenemos trabajo adecuado, no estamos libres de esa ley en lo que tiene que ver con la relación laboral porque no tenemos relación laboral. Por lo tanto, las consecuencias de esa ley se podrán medir al finalizar este año. Ya lo estamos viviendo. Cuando tenemos cerca de más del 80% de la población económicamente activa sin empleo adecuado, un 70% fácil, entre 60 y 70% de informalidad en niveles de subsistencia. Ahí usted puede medir las consecuencias de esa ley en términos de los ciudadanos. En términos de la economía, repito, la demanda interna ha caído y seguirá cayendo porque además el gobierno está anunciando, aunque lo trata de mimetizar, de disfrazar o de ocultar el nuevo acuerdo, este gobierno está dejando firmado un acuerdo que trae en términos de precarizar el nivel de vida de los ecuatorianos. Entender que con este tipo de leyes no vamos a avanzar en el sentido de buscar bienestar para nosotros ni nuestra familia. Y para poder ver, poder leer y poder entender al detalle cada una de las propuestas. Y desgraciadamente, de lo que yo he revisado, ninguno propone
ninguno, ni siquiera aquella consulta que va a proponer el abogado Nebot, propone salidas especiales, específicas de la salud, de la finanza pública, ¿verdad? De la educación, que es dramático para los jóvenes, y de los servicios básicos que los recibimos desde los municipios y de los consejos provinciales. Entonces, tenemos la oportunidad de reflexionar. Un minuto. Sí, esa es mi conclusión. Esta ley no ha cumplido con su objetivo, es inconstitucional y es lesiva a los intereses de la sociedad. Correcto. Abogado Hans, una consulta. Para los compatriotas, los ciudadanos que consideren que sus derechos laborales hayan sido vulnerados, que la entidad para la que trabajaban, la empresa, ha vulnerado sus derechos y que quieran seguir un proceso, ¿cuál es el debido proceso que debería seguir usted como abogado en el libre ejercicio? ¿Cómo lleva usted, cómo inicia el proceso y qué le recomienda a usted a las personas que están buscando una asesoría para poder seguir el debido proceso y reclamar sus derechos, como así lo demanda la Constitución en su artículo 33, en el derecho y en el amparo al trabajo? Yo rescato las palabras que usted indicó, asesoría. Asesórense bien, porque este tema es muy delicado tratar, puesto que habrá circunstancias que, si no se plantean bien desde una correcta denuncia o una correcta demanda, puede ser que ese trámite, como empiece mal, termine mal. Asesórense bien. Muy bien. Si el trabajador se le está vulnerando un derecho, siendo trabajador estable en su empresa, no le están pagando el recargo de la hora suplementaria, por decirlo. Ya pasamos el 15 de abril y no le han cancelado las utilidades, o algún 14º que también tienen que haberse ya pagado hasta el 15 de marzo del presente año. Deberían ir sí al Ministerio del Trabajo para presentar la respectiva denuncia. Quizás podría pedírseles a los inspectores de trabajo una inspección denominada focalizada para que se constituya esta autoridad de trabajo en el establecimiento donde su empleador, para que esta a su vez conmine al empleador le cancele ese valor pendiente. Si la relación laboral fue terminada de forma abrupta o intempestiva, el camino más idóneo es ir a una demanda laboral. Sin embargo, tenemos que también tener presente lo siguiente: estamos en plena crisis, todavía la crisis continúa, y según expertos, esto es un impacto de retroceso de una década hacia atrás, y todavía no sabemos, no tenemos horizonte hasta dónde vamos a llegar. Entonces es el momento de formar los acuerdos entre empleador y trabajador, pero siempre dentro del marco de la ley. Es lo que yo sugeriría: lleguen a acuerdos en los centros de mediaciones, por ejemplo, para ahí sí llegar a cancelar valores pendientes de pago, o a su vez, si ya han llegado a terminar una relación laboral y no quieren un juicio engorroso ni largo, podrían ir directamente ante un mediador para solucionar este tema como una alternativa a soluciones de conflicto. Correcto. Entonces, bueno, ha sido un gusto la participación de ambos invitados de mucha trayectoria, experiencia en sus campos. Es un honor haberlos tenido aquí y esperamos en un momento puedan volvernos a acompañar. Un placer. El programa Hablemos de Economía. Ingeniero, ¿alguna palabra para nuestros seguidores? A dos grandes especialistas que nos han acompañado por este tema de la ley humanitaria y el desempleo. Pero también quiero felicitar, porque realmente quiero felicitar a quienes, porque veo que últimamente en las listas asambleístas hay muchos jóvenes, pero yo les invito a los jóvenes que están en esas nuevas listas a que por favor incentiven nuevas leyes que realmente ayuden al empleo dentro de los jóvenes y dentro de los ecuatorianos, y que no sean títeres de los candidatos, que no sean títeres como para rellenar la papeleta. Yo les invito a ellos que sean parte y que les invito a que sean partes del cambio y que trabajen por un verdadero cambio que es la ciudadanía, que son a ellos quienes nosotros nos debemos como profesionales y como colegas. Nosotros trabajamos es para los ciudadanos. Entonces, ellos yo les invito, y la verdad estoy muy agradecido por la invitación y por tener aquí especialistas presentes en este programa.
sin más que decir, la verdad, abogado, le agradezco, y economista, les agradezco, economista Eri y economista Luz, por abrir este espacio de debate, y la verdad, les invito a los ciudadanos a que sigan nuestros próximos conversatorios los días martes y jueves a las 20 horas. Saludos cordiales. Nos vemos en nuestro próximo conversatorio el día jueves a la entrega. Muchas gracias. Saludos a todos.